Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. Durante el periodo de la conquista y de la colonia de España en América, desde 1492 hasta 1810, cuando se inician los procesos de independencia en el continente, lo que dominó en España fue un régimen monárquico. Esto significa que allí existía un rey y una reina que eran quienes representaban el poder y quienes eran literalmente los dueños, no solo de España, sino también de sus territorios. Por eso, cuando los españoles llegaron a la América y empezaron a desarrollar los conceptos de propiedad que imponían ellos, se llamaron propiedades reales, porque pertenecían al rey, a la realeza, a la casa gobernante española. Y en esa época, también en el resto de Europa, los estados constituidos estaban fundamentalmente gobernados por reyes, de manera que las monarquías eran las formas como se realizaban los estados en aquella época. Estas monarquías justificaban su poder principalmente por concepciones divinas, es decir, religiosas. Se decía que el rey gobernaba por voluntad de Dios. Y en ese sentido, el resto de los mortales, el resto de las personas, aceptaban aquella cuestión por las mismas razones de carácter religioso, por sumisión, por aceptación tácita de principios religiosos. Sin embargo, desde esa misma época, empezaron a desarrollarse los elementos de la nueva ciencia política que empieza a surgir en aquellos años, primero con Maquiavelo, finales de ese siglo y principios del siguiente, 1500, cuando él esboza en el famoso libro de él, El Príncipe, una especie de manual político para gobernar, y donde de alguna manera empieza a distinguir lo que son los fenómenos sociopolíticos de la realidad que se vive de aquellos que son de la esfera religiosa. Así, por ejemplo, consejo de Maquiavelo es que el príncipe no debía ser religioso, pero sí aparentarlo. Y consejo también de él es que no se debía actuar por razones morales ni religiosas, sino que la esencia de la actuación política era la eficacia del ejercicio del gobierno. En eso radicaba fundamentalmente parte de esos nuevos principios que van a justificar la ciencia política moderna. A partir de esa época empiezan a desarrollarse otros pensadores en Europa que empiezan a cuestionar la naturaleza divina del régimen monárquico. Eso significa que ya no se empezaba a plantear el poder monárquico fundamentado por una decisión divina, sino que empiezan a surgir las ideas de que el poder político surge de la voluntad general de los propios ciudadanos, que deben estar de acuerdo en la forma como se gobierne y en la forma como se designe al gobernante. De allí, a finales de ese siglo, empiezan ya a aparecer teorías políticas que van a cuestionar el poder monárquico y van a plantear como un elemento nuevo el poder surgido de la voluntad popular, y que el gobernante
debe ser nada más que un representante de esa voluntad popular. Así, el poder es originario del pueblo y no de una voluntad divina como sería Dios. Estas tesis van a dar, o estas teorías van a dar origen también a lo que se llama el contrato social. Y dentro de ese concepto, igual, quienes gobiernan son el resultado de un pacto, de una voluntad general que se expresa en el pacto que da mandato de gobierno. Ese contrato social, esa voluntad general expresada de esa forma, ya desde 1600, en la segunda mitad del siglo XVII, empieza a desarrollarse y con fuerza empieza a cuestionarse, en primer lugar, el régimen monárquico inglés. La revolución de 1688 en Inglaterra produce justamente un cuestionamiento básico del poder absoluto que tenía el monarca. Se dice poder absoluto porque eran personas que tenían controles prácticamente de todo. Eran no solo los que ejercían el poder, aparte del poder ejecutivo, para decirlo de esta manera, sino que también decidían legislativamente. Eran los que por sus decisiones, sus actos que emitían, expresaban su voluntad en decretos reales o en leyes que se aplicaban, y de esa manera actuaban también como hacedores de legislación o de justicia legal. Y por otro lado eran también intérpretes de esas leyes, de manera que actuaban como tribunales. Justamente en ese periodo empiezan a cuestionarse esas valoraciones y empiezan a impulsarse procesos que van a ir separando esas funciones del monarca o del gobernante. Por un lado, la función ejecutiva de ejercicio de gobierno, la otra, la función legislativa de hacer las leyes, y la otra, la función judicial de interpretar las leyes y hacer justicia. Justamente en aquellos años, cuando se desarrolla el Parlamento inglés, se van a establecer parte de sus mecanismos orientados a controlar el poder del monarca, y el Parlamento, entre otras cosas, le da representación a sectores que no eran del todo representativos única y exclusivamente de la monarquía. De esta manera el Parlamento empieza a hacer leyes, sustrayéndole al rey justamente esa facultad. El Parlamento inglés también va a establecer medidas importantes de control sobre lo que el rey disponía. Por ejemplo, el rey tenía la capacidad de hacer el presupuesto nacional. A partir de la existencia del Parlamento, el presupuesto pasa a ser aprobado por el Parlamento. Esa sigue siendo hoy una función de las asambleas legislativas, de las asambleas nacionales, de los congresos legislativos, como hoy los conocemos. Los presupuestos son enviados al Parlamento o a los congresos o a las asambleas legislativas por el Poder Ejecutivo, pero es facultad de estos aprobarlos, discutirlos, aumentarlos o reducirlos. Obviamente esto tiene hoy mecanismos importantes para su mejor gestión, entre otros la determinación de asegurar los fondos del presupuesto con ingresos absolutamente reales y líquidos. La otra cuestión importante que le impuso el Parlamento al monarca en aquellas épocas fue la facultad de declarar la guerra, de manera que en esa experiencia que se estableció en el siglo XVII hoy sigue funcionando, y son los congresos los que tienen la facultad de aprobar la participación en guerras, así de pequeños estados como de grandes estados. Hoy los Estados Unidos, cuando aprueban acciones militares, las puede desarrollar el presidente y el Poder Ejecutivo, pero guerras declaradas las tendría que aprobar el Parlamento norteamericano, para poner un ejemplo. Nosotros, que no tenemos ejército,
no participamos en guerras, pero igualmente la facultad en ese sentido extrema tendría que ser aprobada por el Parlamento. Como no tenemos ejército, nosotros renunciamos al ejército. En caso de extrema necesidad, la Constitución política faculta para que de manera transitoria pueda invocarse la constitución de un cuerpo armado con características de ejército para enfrentar alguna situación de esta naturaleza. Pero resuelta y solucionada esa situación, el ejército, que en esa misma manera se podría constituir, tiene que disolverse. Entonces se le fueron restando funciones en ese sentido al monarca. La otra función importante fue la de hacer las leyes. Ahora era el Parlamento el que tenía que hacer las leyes, ya no era el monarca. Entonces presupuesto, leyes, declaración de la guerra y la paz y otras funciones similares fueron asumidas por los parlamentos, y de esa manera fue controlándose el poder absoluto del rey. Seguía ejerciendo el poder por designación divina, como lo justificaba, pero en ese sentido empezaban a desarrollarse con fuerza esas teorías del contrato social, con las cuales empezaba a cuestionarse ese ejercicio del poder, y surgía la idea de que el gobernante debía resultar de un acuerdo de voluntades, y que el gobernante que resultaba de ese acuerdo de voluntades debía consecuentemente gobernar en función de esas voluntades, es decir, del pueblo, sin que pudiera enfrentarse al pueblo, sin que pudiera alterar la relación que le había dado origen al poder, sin convertirse en un déspota, en un tirano, en un gobernante autoritario, en alguien que reprimía a la población, porque en esas circunstancias los hombres que habían pactado para que ese gobernante ejerciera el gobierno podían entonces sublevarse para destituir a ese ser despótico, autoritario, tiránico, dictador, y destituirlo y nombrar en su lugar otro gobernante que mantuviera la armonía social de ese ejercicio de poder. De manera que la relación de poder se entiende como una relación armónica del gobernante con su pueblo, del gobernante con quienes le dan el poder. Si esa relación se rompe, obviamente el pueblo entonces tiene un derecho de destitución o de eliminación de ese gobernante para poner otro que represente esa voluntad general. Desde esa época, finales del siglo XVII, el siglo XVIII y el siglo XIX, esas corrientes y esas ideas y esas teorías políticas fueron desarrollándose cada vez con más fuerza y prendiendo cada vez más en masas, en cantidad de hombres que poco a poco iban entendiendo justamente esa importante dimensión del poder. En el siglo XVIII en Europa, particularmente, se dieron movimientos orientados desde el punto de vista intelectual y político en esa dirección. Uno de ellos, el más vigoroso en Francia, fue el enciclopedismo. Se le llamó enciclopedismo porque quienes se reunieron alrededor de eso fueron personas que de una u otra manera trataron de hacer una gran enciclopedia del pensamiento humano, donde ahí se pudiera compendiar todo lo que hasta ese momento se había avanzado en teorías, en investigación, en conocimiento, etc. Y estos enciclopedistas también agruparon a estos otros pensadores políticos que venían de una u otra manera desarrollándose desde finales del siglo XVII, con Hobbes, con John Locke, Thomas Hobbes, John Locke, con Juan Jacobo Rousseau, que empieza a participar también en el siglo XVIII, con Juan Bodino, con Montesquieu, que incluso llegó a elaborar la teoría de la separación de los poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, considerando que eran un sistema de pesos y contrapesos, en el sentido de que
un poder controlaba a otro y que eran poderes que tenían funciones específicas, de manera que el poder ejecutivo realizaba funciones que le eran propias a ese poder, pero que no eran propias del poder legislativo ni del poder judicial. Que la facultad de hacer las leyes es una facultad exclusiva del poder legislativo, no así del poder ejecutivo ni del judicial, y la facultad de interpretar las leyes y hacer justicia es del poder judicial y no del poder ejecutivo ni legislativo. Y que esas funciones no solo son propias y específicas, sino que son además indelegables. Esto quiere decir que ningún poder puede traspasarle al otro poder la capacidad de hacer lo que le corresponde. El Poder Ejecutivo no puede decirle a la Asamblea Legislativa: mire, a partir de mañana, como yo voy a entrar en vacaciones, dice el presidente, quiero que ustedes asuman las tareas de dirección del Estado. Eso no se puede hacer. O en receso legislativo parlamentario, que normalmente se hace en diciembre, el Poder Legislativo le encomiende al Poder Ejecutivo hacer leyes durante el periodo en que están en receso. Tampoco se puede hacer. Lo mismo no se podría hacer que si la Corte entra en vacaciones durante el mes de enero o el mes de febrero, le pase la responsabilidad a los diputados de interpretar los litigios y hagan justicia en aplicación e interpretación de las leyes. Esto es importantísimo en un régimen que en ese momento surge como lo que hoy llamamos Estado de Derecho, que son justamente esos conceptos políticos que tienen que ver con la organización estatal, que descansa en la separación de los poderes y en la voluntad popular que se expresa, en este caso, por la delegación de poder en el gobernante. La forma de delegación de poder en esa estructura pasa luego a desarrollar sistemas electivos de elección y de representación. Y estos evolucionan en el tiempo hasta el voto directo que hoy tenemos nosotros. De esto diremos algunas características más adelante. Pero lo importante aquí es entender que en el siglo XVIII el cuestionamiento importante al poder monárquico ha adquirido fuerza teórica. Sin teoría revolucionaria, sin esa teoría del cambio, no hay posibilidad de hacer ni movimientos revolucionarios que conduzcan a acabar con la monarquía, ni cambios políticos que puedan cambiar también con la monarquía y establecer lo que va a surgir como conceptos nuevos, que son las formas republicanas. En Francia el enciclopedismo se desarrolla durante todo el siglo XVIII. Francia se convierte en el baluarte más importante de ideas políticas en aquella época. El impacto de estos movimientos obviamente refleja al resto de Europa, y en España, la España colonial, la España monárquica española que dominaba América, también empiezan a sentirse los ecos de esa reflexión política y de ese movimiento político. Y en España se impulsa también un movimiento de ilustración española durante el siglo XVIII que lo encabezan tres grandes pensadores de carácter cristiano: Feijoo, Campomanes y Jovellanos. Los tres orientados justamente a tratar de modernizar el Estado español monárquico, a tratar de que se revalore el trabajo, a que se hagan nuevos conceptos de relación laboral en las Españas, a modernizar la estructura del Estado español, que no pueden lograrlo por el extraordinario poder del monarca, de quienes lo asesoraban, que también se oponían a modernizar, a flexibilizar, a reformar el Estado español. Cuando ellos finalmente terminan aceptando ese tipo de propuestas alrededor de 1780, que se van a producir las llamadas reformas borbónicas, es tarde para España su actualización respecto a lo que ha avanzado en el resto de Europa, especialmente en Francia, en Inglaterra y otros estados europeos. En América, las colonias inglesas, por su parte, habían empezado también a desarrollar
un movimiento intelectual importante que se llamó o se le llama el iluminismo norteamericano, que fueron también la justificación de teóricos de la época que justificaban no solo el proceso de la independencia de las colonias inglesas de Norteamérica, sino que impulsaban también la separación de ellas de parte del imperio inglés. El iluminismo norteamericano es entonces una corriente política similar al enciclopedismo francés y a las ideas liberales antimonárquicas que se venían desarrollando desde finales del siglo XVIII o XVII, y inicios del XVIII y durante el XVIII. En América española, las ideas liberales de esta naturaleza empezaron a llegar en la segunda mitad del siglo XVIII, después de 1750, empezaron a llegar con motivo de los primeros vínculos que empiezan a establecerse con navíos, con barcos, con buques ingleses que, autorizados por España después del Tratado de Utrecht de 1713, podían transportar mercaderías y hombres a América a través, cierto, de los puertos autorizados para ello, pero los navegantes ingleses y su tripulación estaban imbuidos de los valores que se venían desarrollando en Inglaterra, al impacto también de esos cambios importantes que venían dándose en Europa. A esto hay que entender también que se habían dado separaciones importantes de la Iglesia Católica con el luteranismo, con Lutero, Martín Lutero, 1519 y 20, que separa una parte del cristianismo católico en una nueva trayectoria religiosa, el luteranismo, que justamente en estos días recientes el Papa actual, Francisco, ha tratado de conciliar con los luteranos en un importante encuentro que acaban de realizar. Y posteriormente a eso, otros religiosos importantes que se separan desarrollando otras vertientes religiosas, históricas, universales, como Calvino, y otras que empiezan también a manifestarse como parte de esa crisis que empieza a sufrir el Estado monárquico, que tiene una repercusión en esa crisis religiosa. En el caso de la crisis religiosa de Lutero y ellos, también por el desarrollo del Estado alemán, que empezaba a mostrar signos avanzados de desarrollo del capitalismo incipiente que empezaba a surgir en aquellos años. Y en ese sentido, los banqueros, las casas financieras y otros elementos importantes que habían surgido en Europa medieval empezaban a cobrar mucha fuerza en Alemania, y esto empezaba a repercutir justamente en estas escisiones, en estas divisiones que no solo cuestionan el poder monárquico, sino que terminan cuestionando también el poder eclesiástico de la Iglesia Católica, que en aquella época o hasta aquella época se desenvolvía dentro del cristianismo con un concepto absolutamente monopólico. Y por otras razones, esas iglesias nuevas empezaron a desarrollarse en Alemania y en Inglaterra y en otros estados nórdicos de Europa. Por otro lado, había un cuestionamiento importante de los valores religiosos absolutos en la Francia, con Rousseau y con otros personajes que trataban de cuestionar justamente las interpretaciones religiosas para entenderlas de una manera más libres. En América, el movimiento independentista culmina con la independencia de los Estados Unidos en 1776, en donde participan revolucionarios franceses como Lafayette y participan también revolucionarios americanos como Francisco Miranda. En Francia, en 1789, donde se produce la caída de la monarquía francesa, vuelven a jugar un papel importante estos grupos de revolucionarios que
asumían las tesis justamente del contrato social, de los conceptos republicanos. Allí vuelve a destacar Francisco Miranda, el gran revolucionario venezolano, que juega y papel importante en los procesos de independencia y de gestación de regímenes republicanos en Europa. Y se le ha reconocido incluso porque en el Arco del Triunfo, en París, ahí donde está el monumento extraordinario, que tiene los nombres de los grandes revolucionarios de la gesta de 1789, ahí en una esquinita del Arco del Triunfo, en la parte superior, está el nombre de Francisco Miranda, el gran revolucionario venezolano, que también contribuyó a buscar fondos, ayuda económica en Europa y hasta en el imperio del Zarco Nazarina para financiar la independencia de Venezuela y de América. Estos fueron parte de los procesos que contribuyeron a impulsar también las ideas de la independencia de América, porque empezaban a surgir no solo y a desarrollarse ideas republicanas, sino de cuestionamiento absoluto del monarca y de surgimiento de nuevas formas de gobierno como resultado de expresión de la voluntad popular, donde el gobernante debía representar justamente esa voluntad, pues era decisión de ellos quien gobernaba y no una decisión extraterrestre, extraespiritual o más allá de la naturaleza humana desde el punto de vista del poder político. Acompáñenos la próxima semana y sumérjase en el mar del conocimiento de la historia y deje que su imaginación vuele una vez más y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.